Freud. Fue un médico neurólogo austriaco, padre del psicoanálisis y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente sus investigaciones hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales, de la que daría cuenta en su práctica privada. Estudió en París con el neurólogo francés Charcot las aplicaciones de la hipnosis en el tratamiento de la histeria. De vuelta en Viena y en colaboración con Joseph Breuer, desarrolló el método catártico. Paulatinamente reemplazó tanto la sugestión hipnótica como el método catártico por la asociación libre y la interpretación de los sueños. En 1881 se graduó como médico. Freud trabajó bajo la dirección de Teodoro Meiner en el Hospital General de Viena entre los años 1883 y 1885. Como investigador médico, Freud fue un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. En 1884 y 1887 escribió muchos artículos sobre las propiedades de dicha droga. En 1899 se publicó la que es considerada como su obra más importante e influyente, La interpretación de los sueños, inaugurando una nueva disciplina y modo de entender al hombre, el psicoanálisis. Tras algunos años de aislamiento personal y profesional debido a la incomprensión e indignación que en general sus teorías e ideas provocaron, comenzó a formarse un grupo de adeptos en torno a él, el germen del futuro movimiento psicoanalítico. Sus ideas empezaron a interesar cada vez más al gran público y se fueron divulgando pese a la gran resistencia que suscitaban. Toda la vida de Freud, menos sus 3 primeros años, transcurrió en la ciudad de Viena. Sin embargo, en 1938, tras la anexión de Austria por parte de Alemania nazi, Freud, en su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, fue considerado el enemigo del Tercer Reich. Sus libros fueron quemados públicamente y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso. Reacio a abandonar Viena, se vio obligado a escapar del país al quedar claro que el peligro que corría su vida era inminente. Gracias a la intervención in extremis de Marie Bonaparte y Ernest Jones, consiguió salir del país y refugiarse en Londres, Inglaterra, donde muere en 1939. Las innovaciones de Freud. Freud innovó en dos campos. Desarrolló simultáneamente, por un lado, una teoría de la mente y de la conducta humana, y por otro, una técnica terapéutica para ayudar a personas con afecciones psíquicas. Probablemente, la contribución más significativa que Freud ha hecho al pensamiento moderno es la de intentar darle al concepto del inconsciente, que tomó de Eduard von Hartmann, Schopenhauer y Nietzsche, un estatus científico, no compartido por varias ramas de la ciencia y la psicología. Sus conceptos de inconsciente, deseo inconsciente y represión fueron revolucionarios. Proponen una mente dividida en capas o niveles, dominada en cierta medida por una voluntad primitiva más allá de la esfera consciente y que se manifiesta en producciones tales como chistes, lapsus, actos fallidos, sueños y síntomas. En su obra más conocida, La interpretación de los sueños, Freud explica el argumento para postular el nuevo modelo del inconsciente y desarrolla un método para conseguir el acceso al mismo, tomando elementos de sus experiencias previas. De acuerdo con Freud, las personas experimentan a menudo pensamientos y sentimientos que son tan dolorosos que no pueden soportarlos. Estos pensamientos y sentimientos, al igual que los recuerdos asociados a ellos, no pueden, según sostuvo, ser expulsados de la mente, pero sí pueden ser expulsados del consciente para formar parte del inconsciente, manteniéndolo reprimido su efectividad psíquica y retornando en forma de alguna de sus producciones. Freud buscó una explicación a la forma de operar de la mente. Propuso una estructura de la misma dividida en tres partes, el ello, el yo y el superyo. El ello representa las pulsiones o impulsos primigenios y constituye, según Freud, el motor del pensamiento y el comportamiento humano. Contiene nuestros deseos de gratificación más primitivos. El superyo, la parte que contrarresta al ello, representa los pensamientos morales y éticos. El yo permanece entre ambos y actúa mediando entre nuestras necesidades primitivas y nuestras creencias éticas y morales. No es sinónimo de la conciencia, existen partes del yo que son inconscientes. Un yo saludable proporciona la habilidad para adaptarse a la realidad e interactuar con el mundo exterior de una manera que represente el mejor compromiso entre los deseos y emociones pulsionales del ello y las demandas restrictivas o punitivas provenientes del superyo. Freud estaba especialmente interesado en la dinámica de estas tres partes de la mente. Argumentó que esa relación está influenciada por factores o energías innatos, que llamó pulsiones. Describió dos pulsiones antagónicas. Eros o pulsión de vida, una pulsión sexual tendente a la preservación de la vida. Tánatos o pulsión de muerte. Esta última representa una emoción agresiva, aunque a veces se resuelve en una pulsión que nos induce a volver a un estado de calma. Líbido.
es el afecto que se encuentra ligado a la determinada pulsión. En el primer marco teórico, hasta 1914, la energía de las pulsiones sexuales. En el segundo marco teórico, hasta 1920, la energía tanto de las pulsiones sexuales como de las pulsiones yoicas. Y en el tercer marco teórico, este término es transformado en eros. Si bien los trabajos iniciales de Freud la definieron desde un punto de vista únicamente sexual, sus últimas obras reconsideraron este concepto y lo ampliaron, ampliándolo no solo a este ámbito, sino también en el de la energía productiva y vital de todo ser humano. El arte y la fantasía inconsciente. Freud observa la fantasía desde una perspectiva positiva. Para él, la fantasía es una actividad espiritual. Existe una necesidad exterior al ser humano, por el cual se adquiere una noción de lo real. Adaptamos nuestra conducta a aquello que se denomina principio de la realidad. Una vez hecho esto, hay un renunciamiento al placer. La fantasía es donde se encuentra el placer por la construcción de satisfacciones imaginarias de nuestros deseos. El individuo no pierde la conciencia de su irrealidad. Aquí obtiene la libertad a la que ha renunciado en la realidad. Los sueños diurnos son los productos más conocidos de la fantasía. Aquí se dan las satisfacciones imaginarias de deseos ambiciosos o eróticos. Aquí se muestra claramente la esencia misma de la felicidad imaginaria. Las fantasías gozan de cierta tolerancia por el yo, siempre y cuando no entren en conflicto con él. El conflicto se da cuando existe un aumento o manifestación de una tendencia creciente a la realización del deseo reprimido. El yo entonces reprime lo prohibido y queda así sometido a la atracción de lo inconsciente. Freud propone que hay dos condiciones en el análisis, uno cualitativo, que se enfoca en el qué se manifiesta, y otro cuantitativo, que es la intensidad con la que se manifiesta. Cualitativamente estamos predispuestos, cuantitativamente somos diferentes. También marca la diferencia la capacidad de resistencia del sujeto contra la neurosis. El estancamiento puede resultar en la formación de síntomas en la neurosis y en la histeria. Ahora bien, para Freud hay un aspecto importante de la vida imaginativa. Hay un camino de retorno desde la fantasía a la realidad y que evita este estancamiento. Este es el arte. El artista es un introvertido próximo a la neurosis. Animado de impulsos y tendencias extraordinariamente enérgicos, quisiera conquistar honores, poder, riqueza, gloria y amor, pero le faltan los medios. Vuelve la espalda a la realidad y se concentra en su vida imaginativa. El artista encuentra el camino de la realidad y, a diferencia de otros, encuentra mucho más placer. Da a sus sueños una forma que los despoja de lo personal y los convierte en una fuente de goce para los demás. Los embellece, encubre su origen y modela los materiales para crear una representación de su imaginación, y así consigue lo que tanto anhela: admiración, honores, poder y amor. Arte y psicoanálisis. No cabe duda de que el psicoanálisis constituyó un apartado conceptual sumamente útil para el esclarecimiento de aspectos importantes de la creación artística en sus diversas manifestaciones. A su vez, las distintas manifestaciones artísticas, fundamentalmente las literarias, suministraron a Freud un material extremadamente valioso. De ahí las múltiples referencias a grandes autores como Goethe, Dostoyevsky, Shakespeare, Sófocles y a otros menores como Jensen, Rosseger o Hoffmann. A pesar de ello, el psicoanálisis freudiano únicamente se interesó por las manifestaciones de la actividad estética en tanto procesos, encuadrando la significación dinámica y la explicación funcional de estos en el marco de una teoría general del psiquismo y excluyendo los problemas referentes a la psicología del arte y de la experiencia estética. Las formas de satisfacción del sueño y del arte. Freud analiza el efecto que una determinada forma artística, el drama, ejerce sobre el espectador y la implicación que éste alcanza en lo narrado por ella. Sugiere Freud que, al igual que en el sueño, el chiste u otras formas de creación artística, el drama constituye un ejemplo de transición al arte de la aparición de material reprimido por la conciencia. Arte e inconsciente. El arte, se ha dicho, constituye para Freud una vía de expresión de lo inconsciente reprimido. Esta consideración se inserta, pues, en su teoría del inconsciente, y se basa en dos premisas: la existencia de la represión y el retorno de lo reprimido. El artista, mediante sus obras, logra expresar contenidos reprimidos de su psiquismo y los hace retornar a la conciencia. El arte, al igual que los síntomas neuróticos, constituye un signo de este retorno. Para que esto sea llevado a cabo, la represión crea formaciones sustitutivas. El arte, junto al mito o la poesía, es señalado como una de estas formas sustitutivas, como un tipo de actividad psíquica dedicada a la satisfacción de los deseos reprimidos.